Una civilización desconocida. Durante mucho tiempo, el hombre occidental ha creído que su civilización era el legado de Roma y Grecia, pero los mismos filósofos griegos dijeron en repetidas ocasiones que su saber lo habían extraído de fuentes aún más antiguas. Más tarde, los viajeros que volvían a Europa después de pasar por Egipto hablaban de imponentes pirámides y de ciudades templo medio enterradas en la arena, custodiadas por extrañas bestias de piedra llamadas esfinges. Cuando Napoleón llegó a Egipto en 1799, hizo venir a algunos de sus eruditos para que estudiaran y explicaran aquellos antiguos monumentos. Uno de sus oficiales encontró cerca de Rosetta una losa de piedra en la que había inscrito un edicto de 196 ac, escrito en la antigua escritura pictográfica egipcia, jeroglíficos, así como en otros dos alfabetos diferentes. El desciframiento de la escritura y la lengua del antiguo Egipto, junto con los esfuerzos arqueológicos que siguieron, desvelaron al hombre occidental que había existido una gran civilización en aquel lugar mucho antes del advenimiento de la civilización griega. Las anotaciones egipcias hablaban de dinastías reales que comenzaban alrededor del 3100 ac, 2 milenios antes del inicio de una civilización helénica que, alcanzando su madurez entre los siglos V y Fac, era más una advenediza de última hora que una engendradora de civilizaciones. ¿Acaso el origen de nuestra civilización se encontraba en Egipto? Por lógica que pudiera parecer esta conclusión, los hechos militaban en contra. Los eruditos griegos hablaban de visitas a Egipto, pero las antiguas fuentes de conocimiento de las que hablaban se encontraban en algún otro lugar. Las culturas prehelénicas del Egeo, la cultura minoica de la isla de Creta y la micénica de la Grecia continental, ofrecían evidencias de que había sido una cultura de Oriente Próximo, y no la egipcia, la cultura de donde habían bebido los griegos. Siria y Anatolia, y no Egipto, eran las principales avenidas a través de las cuales había llegado hasta los griegos una civilización aún más antigua. Al darse cuenta de que la invasión dórica de Grecia y la invasión israelita de Canaán, que siguió al éxodo de Egipto, tuvieron lugar casi al mismo tiempo, alrededor del siglo XIII ac, los estudiosos comenzaron a descubrir cada vez más similitudes entre las civilizaciones semitas y helénica. El profesor Cyrus H. Gordon, Forgotten Scripts. Evidence for the Minoan Language, abrió nuevos horizontes a la investigación al demostrar que una primitiva escritura minoica, llamada Lineala, parecía pertenecer a una lengua semita. Gordon llegó a la conclusión de que el diseño, a diferencia del contenido, de las civilizaciones hebrea y minoica es, en gran medida, el mismo, y señaló que el nombre de la isla, Creta, deletreado en minoico como Kerreta, era muy similar al de la palabra hebrea Kerreet, ciudad amurallada, y tenía su homólogo en un relato semita de un rey de Keret. Incluso el alfabeto griego, del cual derivan el alfabeto latino y el nuestro, proviene de Oriente Próximo. Los mismos historiadores griegos de la antigüedad escribieron que un fenicio llamado Cadmo, antiguo, trajo el alfabeto, que constaba del mismo número de letras, y en el mismo orden, que el alfabeto hebreo. Aquel era el alfabeto griego que existía cuando tuvo lugar la guerra de Troya. Más tarde, ya en el siglo V ac, el poeta Simónides de Ceos elevó el número de letras a 26. Se puede demostrar fácilmente que la escritura griega y la latina, y, por ende, los cimientos de la cultura occidental, provienen de Oriente Próximo solo con que comparemos el orden, los nombres, los signos e, incluso, los valores numéricos del alfabeto original de Oriente Próximo con los muy posteriores griego y latino.
4. Los estudiosos sabían, cómo no, de los contactos que tuvieron los griegos con Oriente Próximo en el primer milenio AC, contactos que culminaron con la victoria de Alejandro Magno sobre los persas en 331 AC. Las crónicas griegas contenían mucha información acerca de aquellos persas y de sus tierras, que más o menos se correspondían con las del Irán de hoy en día. A juzgar por los nombres de sus reyes, Ciro, Darío, Jerjes, y los nombres de sus deidades, que parecen pertenecer a la rama lingüística indoeuropea, los estudiosos llegaron a la conclusión de que formaban parte del pueblo ario, señorial, que apareció en algún lugar cercano al mar Caspio a finales del segundo milenio AC, y que se expandió por el oeste hasta Asia Menor, por el este hasta la India y por el sur hasta lo que el Antiguo Testamento llamó las tierras de los medos y parsis. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A pesar del supuesto origen foráneo de los invasores, el Antiguo Testamento los trata como parte integrante de los sucesos bíblicos. Ciro, por ejemplo, estaba considerado como un ungido de Yahvé, una relación bastante inusual entre el dios hebreo y alguien no hebreo. Según el bíblico libro de Ezra, Ciro era consciente de su misión en la reconstrucción del templo de Jerusalén, y afirmaba que actuaba por orden de Yahvé, al cual llamaba Dios del cielo. Ciro y el resto de reyes de su dinastía se llamaban a sí mismos Aqueménidas, por el título adoptado por el fundador de la dinastía, Aquímenes, Akamanish. Y este no era, precisamente, un título ario, sino uno completamente semita que significaba hombre sabio. Por lo general, los estudiosos no han investigado los muchos lazos que podrían apuntar a similitudes entre el dios hebreo Yahvé y la deidad de los Aqueménidas llamada Señor Sabio, al cual representaban cerniéndose en los cielos dentro de un globo alado, como se muestra en el sello real de Darío. Fig. 5. Se tiene por demostrado que las raíces culturales, religiosas e históricas de los antiguos persas se remontan a los primitivos imperios de Babilonia y Asiria, cuyo auge y caída están registrados en el Antiguo Testamento. Al principio, se tuvo por dibujos decorativos los símbolos que constituyen la escritura grabada en los monumentos y sellos aqueménidas. Engelbert Kampfer, que visitó Persépolis, la antigua capital persa, en 1686, describió los signos como cuneados, o impresiones con forma de cuña. Desde entonces, se conoció a esta escritura como cuneiforme. A medida que se fueron descifrando las inscripciones aqueménidas, se fue haciendo evidente que estaban escritas de la misma manera que las inscripciones encontradas en las antiguas obras y tablillas de Mesopotamia, las llanuras y las tierras altas que se extienden entre los ríos Tigris y Éufrates. Intrigado por tan dispersos descubrimientos, Paul-Émile Botta se puso en camino en 1843 para dirigir la primera excavación arqueológica, tal como se entiende en nuestros días. Seleccionó un lugar en el norte de Mesopotamia, cerca de la actual Mosul, llamada ahora Jorsabá. Botta no tardó en establecer que las inscripciones cuneiformes nombraban a aquel lugar como Dur-Sharrukin. Eran inscripciones semitas, en una lengua hermana de la hebrea, y el nombre significaba ciudad amurallada del rey justo. Nuestros libros de texto llaman a este rey Sargón II. Esta ciudad, la capital del rey asirio, tenía como centro un magnífico palacio real cuyos muros estaban decorados con bajorrelieves. Unos bajorrelieves que, si se hubieran puesto uno detrás de otro, se habrían extendido a lo largo de casi 2 kilómetros. Dominando la ciudad y el recinto real, había una pirámide escalonada llamada Zigurat, que servía como escalera hacia el cielo para los dioses. Fig.
6. El diseño de la ciudad y de las esculturas retrataba una forma de vida de grandes magnitudes. Los palacios, los templos, las casas, los establos, los almacenes, las murallas, los pórticos, las columnas, los adornos, las estatuas, las obras de arte, las torres, las ramas,